La sangre de mi hermano aún manchaba las tablas del piso cuando mi padre, con la mirada perdida, me clavó los ojos y murmuró que yo era lo único que le quedaba en el mundo. En ese instante entendí que mi verdadera pesadilla apenas comenzaba. Antes de empezar, quiero saber desde qué lugar estás escuchando la historia de mi vida. Suscríbete al canal y dale un me gusta a este vídeo. Me llamo Dorothy Malakay Wilson, aunque en Stone, este pequeño rincón olvidado en el corazón de Virginia Occidental, todos me conocen como la abuela de. Soy la anciana que vende pasteles caseros cada domingo en el mercado local. Tengo 84 años, el cabello blanco como la nieve y las manos endurecidas por décadas de faena. Quienes me ven hoy siempre sonriente, regalando dulces a los niños, no imaginan la carga de dolor y resistencia que llevo dentro. Nací en 1941, en una casita de madera levantada en una pequeña granja a unos 8 kilómetros del pueblo. Nuestra tierra no era extensa, unas 12 hectáreas, la mayoría árida, pero con suelo fértil para sembrar maíz, frijoles y papas. Cuando las lluvias eran generosas, teníamos algunas reses, gallinas en el patio y un burro viejo llamado Dusty, que tiraba de la carreta cuando íbamos a la ciudad. Mi padre, George Malakay, era un hombre severo, parco en palabras y sumamente exigente. Desde muy joven enseñó a mi hermano Jeremy a trabajar el campo y a encargarse de los negocios familiares. Primero montaron un puesto de venta al borde de la carretera, luego una tiendita de piensos para los vecinos y más tarde una ferretería en la ciudad. Jeremy era su orgullo, su reflejo, su prolongación en la vida. Un hombre sin un hijo que continúe su camino es como un árbol sin raíces. No deja huella en este mundo, repetía mi padre cada vez que el whisky lo llevaba a filosofar. Mi destino, en cambio, era ayudar a mi madre en la casa, aprender a cocinar, coser, preparar jabón y conservar alimentos. Una mujer vale por mantener el hogar en orden y saber agradar a su esposo, solía recordarme mi madre, Sara, siempre con la cabeza baja, aprobando todo lo que decía mi padre. Jeremy me llevaba 10 años, era un joven atractivo, de sonrisa fácil y ojos rasgados heredados de nuestra abuela, de quien decían que tenía sangre cherokee. A diferencia de papá, él me trataba con ternura. Me traía caramelos de la ciudad, me enseñaba a silbar y me contaba historias de fantasmas que me hacían dormir escondida bajo la manta en las noches frías. Cuando herede todo, cuidaré de ti, Die. Te haré una casa hermosa con un porche grande y una cocina llena de ollas. Me lo prometió con convicción. Pero el destino es una fiera impredecible que no respeta planes ni juramentos. En 1958, cuando yo tenía 17 años y Jeremy 27, una epidemia de sarampión arrasó la región como un vendaval. Primero se propagó entre los niños de la escuela y luego alcanzó a los adultos que nunca habían pasado la enfermedad en su niñez. Jeremy fue uno de los contagiados. Al principio parecía solo una fiebre ligera con algunas manchas rojas en el rostro. Es cosa de nada, decía, terco como mi padre, negándose a guardar reposo en la cama. Siguió atendiendo la tienda, mojándose bajo la lluvia y durmiendo apenas unas horas. En cuestión de días, la fiebre subió tanto que comenzó a delirar, llamando a personas que no estaban allí, gritando que le ardía la espalda. Mi padre, a regañadientes, aceptó llevarlo a la ciudad, pero la carretera estaba anegada por las lluvias. El jeep se quedó atascado 2 veces en el barro. Cuando por fin llegamos a la clínica, el médico negó con la cabeza con gesto grave. Además del sarampión tiene neumonía. Haré lo posible, pero está muy mal. 3 días después, Jeremy se fue de este mundo en una habitación sofocante impregnada de olor a medicamentos y dolor. No tuvo fuerzas para una despedida larga. Solo apretó mi mano, me miró a los ojos y susurró, «Cuida de mamá y de papá». Después cerró los ojos y se marchó, llevándose con él los sueños de mi padre. El funeral fue sencillo y rápido, como suele suceder en los pueblos pequeños. Un ataúd de pino bajó a la tierra rojiza del cementerio mientras el pastor repetía oraciones apresuradas. Papá no derramó ni una lágrima. Permaneció como una estatua, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en el hueco que se tragaba a su único hijo. Mamá sollozaba en voz baja, sostenida por mí porque sus piernas temblaban con cada palada de tierra que caía. Regresamos a la casa en un silencio tan pesado que parecía ahogar hasta los pensamientos. Yo aún no lo sabía, pero aquel silencio era apenas la calma previa a la tormenta. Durante una semana entera, papá apenas salió de su cuarto. Comía casi nada, no hablaba con nadie y pasaba las noches caminando de un lado a otro, haciendo crujir las tablas del suelo bajo sus pasos pesados. De vez en cuando se escuchaba el tintinear de vasos.
señal de que bebía de la botella escondida en el armario. La 7ª noche después del entierro me despertó un estruendo. Corrí al salón con la bata puesta y lo encontré en medio de un desastre. La mesa del comedor estaba volcada, los platos hechos añicos en el suelo y su mano sangrando por un profundo corte de vidrio. Esa sangre quedó grabada en mi memoria. Ya nada tiene sentido, gritaba con la mirada vidriosa, igual a la de un animal herido. ¿Para qué construir? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ahorrar, si no tengo a quien dejarle nada? Mamá intentó calmarlo, hablándole despacio y acercándose con cautela, como si se tratara de un perro rabioso. Todavía tienes a la niña, George. Tenemos a Doye. En ese momento, papá giró su mirada vacía hacia mí y dijo una frase que marcaría mi vida para siempre. ¿Qué hará una mujer con lo que he levantado? Se lo entregará al primer hombre que se cruce. No, Sara, ahora solo me queda ella, y tendrá que servir para algo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No entendía del todo lo que quería decir, pero un instinto profundo me alertaba del peligro, como cuando un pájaro alza el vuelo antes de que la serpiente ataque. Esa misma noche, mientras recogía los restos del desastre, susurré en voz baja que ojalá alguien, en algún lugar, pudiera escucharme. Si puedes dejar un comentario contándome desde dónde estás viendo este vídeo, me da fuerza saber que hay quienes escuchan, después de tantos años guardando esta historia en silencio. Deja también un me gusta, para que otras personas encuentren esta historia y sepan que incluso de las peores pesadillas se puede salir con vida. En los días siguientes, mi padre empezó a cambiar. Durante las comidas me observaba de una forma extraña. Comenzó a exigirme que aprendiera sobre el negocio, que lo acompañara a la tienda, que revisara cuentas, compras, ventas e inventario. Si vas a quedarte con todo esto, tendrás que entender cómo funciona, repetía. Pero en sus palabras no había cuidado ni intención de enseñarme, sino un resentimiento profundo, como si cada explicación fuera una acusación. Jamás serás Jeremy. Nunca lo serás. Por las noches, tras la cena, bebía mucho más que antes. Lo que antes eran un par de tragos de whisky se convirtió en botellas enteras. Y con la bebida llegó la violencia. Al principio descargaba su furia contra objetos, rompiendo cosas, golpeando paredes o pateando puertas. Luego fue contra mi madre, empujones, bofetadas, insultos, siempre seguidos de reproches absurdos. La culpa era suya, decía. Ella no lo había cuidado bien de pequeño, lo había dejado débil. Mamá bajaba la cabeza y soportaba todo como si realmente lo mereciera. Yo intentaba interponerme, y también recibí algunos empujones, aunque nada comparado con lo que ella sufría. 3 semanas después del funeral de Jeremy, un crujido de la puerta me despertó en plena noche. Al principio pensé que era mamá, que solía entrar a taparme cuando hacía frío, pero el fuerte olor a whisky y sudor me hizo entender enseguida que no era ella. Era mi padre tambaleándose en la oscuridad, acercándose lentamente a mi cama. Jeremy, murmuró con voz arrastrada por el alcohol. Hijo mío. Me quedé rígida de miedo, fingiendo estar dormida, rezando para que se diera cuenta de su error y se marchara. Pero se sentó en el borde de la cama, hundiendo el colchón de paja con su peso, y me acarició el cabello. Sabía que volverías, murmuró. Cuando intenté apartarme, le dije que yo era Dorothy, no Jeremy. Me agarró con fuerza del brazo. No, no te vayas otra vez. Eres lo único que tengo. Esa noche oscura, con el viento colándose por las rendijas de la ventana y los grillos cantando afuera, fue el comienzo de un tormento que se prolongaría casi 2 años. Un tormento que ninguna muchacha de 17 años debería enfrentar, y menos a manos de quien debía protegerla. Cuando amaneció, con la luz que suele espantar los monstruos, mi padre ya había vuelto a su cuarto, dejándome rota por dentro, llorando en silencio para no despertar a nadie. No tuve fuerzas para preparar el café como de costumbre. Me quedé acostada, envuelta en la ropa manchada de sangre, deseando desaparecer como lo hizo mi hermano en la tumba. Horas más tarde, mi madre entró a la habitación, preocupada por mi ausencia. Una sola mirada le bastó para entenderlo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se llevó la mano a la boca para contener un sollozo, pero no pronunció palabra. Se sentó junto a mí y me sostuvo la mano durante un largo rato. Está enfermo de dolor, hija, murmuró finalmente, como si eso pudiera explicar o justificar lo ocurrido. Perdió la cabeza con la muerte de Jeremy. Se le pasará. Pero no se le pasó.
Aquella fue apenas la primera de muchas noches en las que el hombre al que llamaba padre entraría en mi cuarto. A veces confundiéndome con Jeremy, otras plenamente consciente de quién era yo, pero siempre con palabras horribles. Decía que debía servir para algo, que era mi deber reemplazar al hijo que había perdido, que le debía obediencia por haberme criado. Así comenzó mi calvario dentro de una casa que dejó de ser hogar y se convirtió en prisión. Un lugar donde la tristeza y el whisky transformaron a mi padre en un monstruo, y donde mi madre, por miedo o impotencia, decidió cubrir con un velo de silencio la tragedia que nos consumía. El recuerdo de aquellos días todavía me oprime el pecho, incluso después de tantos años. La muerte de Jeremy en 1958 me parece un hecho reciente, porque desde entonces mi vida dio un vuelco irreversible. Al principio, cuando había visitas, mi padre mantenía la fachada de hombre respetable, devastado por la pérdida de su hijo. Los vecinos llegaban con ollas de comida, palabras de ánimo y abrazos bien intencionados. El pastor del pueblo aparecía de tanto en tanto con su rosario, recitando frases hechas sobre los misteriosos designios de Dios, intentando consolar con palabras vacías. Tras las puertas cerradas, la realidad era otra. Solo quedábamos los tres en aquella casa aislada. Guardo muy vívido un domingo en que el señor Anderson, dueño de la tienda general, vino acompañado de su familia. Trajeron pan de maíz recién hecho. Mi padre lo recibió con cortesía, le sirvió café y habló del clima, de las cosechas, de lo difícil que era manejar la ferretería sin Jeremy. Yo permanecía en un rincón, en silencio, sirviendo a los visitantes sin mirarlos de frente. Cuando el señor Anderson preguntó por mi futuro en los negocios familiares, papá forzó una sonrisa amarga. ¿Qué puede saber una mujer de negocios, señor Anderson? Ella ayudará hasta que aparezca un yerno que valga la pena. Entonces le confiaré todo a él. Nadie cuestionaba esas palabras. Eran las ideas aceptadas en aquellos tiempos. La hija del señor Anderson, al notar mi rostro cansado, hizo un comentario, pero su madre la mandó callar diciendo que era el dolor por la muerte de mi hermano. Ojalá hubieran entendido el verdadero motivo de mis ojeras y de mi sobresalto cada vez que alguien se acercaba demasiado. Ese mismo julio de 1958 mi padre tuvo su primer colapso visible para todos. Fue una crisis tan notoria que hasta los vecinos más alejados se enteraron. La cosecha de maíz estaba en pleno apogeo y había contratado jornaleros para trabajar el campo. Una mañana, uno de ellos, Curly Joe, vino alarmado diciendo que una parte de la siembra había sido devastada, las mazorcas arrancadas y esparcidas por el suelo como si alguien lo hubiera hecho a propósito. El rostro de mi padre se puso lívido. Su cuerpo comenzó a temblar y un grito desgarrador salió de su garganta, un sonido que parecía no ser humano. Es Jeremy, está enojado conmigo. Corrió entre los surcos arrancando más tallos de maíz, gritando el nombre de mi hermano, pidiendo perdón y diciendo frases incoherentes. Los trabajadores tuvieron que sujetarlo entre varios y llevarlo de vuelta a la casa. Después se supo que una piara de jabalíes había causado el destrozo durante la noche. Pero en la mente quebrada de mi padre, aquello era un castigo sobrenatural. Ese episodio marcó el comienzo de un deterioro imposible de ocultar. Su comportamiento errático se hizo cada vez más evidente en la ferretería. Acusaba a los clientes de estafarlo, a los empleados de robarle. Veía la sombra de Jeremy en cada rincón. Los compradores empezaron a alejarse, y la tienda perdió la reputación que había tardado años en construir. Poco a poco, el hombre que había sido considerado un comerciante serio se convirtió en una sombra de sí mismo. Su imagen pública se resquebrajaba, y el peso de la locura empezaba a cubrirlo todo. De pronto hablaba solo. Lanzaba mercancía al suelo en ataques de furia, un día vendía crédito sonriendo y al siguiente amenazaba con un cuchillo al mismo cliente que había vuelto a cobrarle el cambio. Por esas fechas, el boticario del pueblo, el señor Evans, le recetó unas pastillas blancas para calmarle los nervios. Mamá intentaba disolverlas en su café a escondidas, pero él siempre sospechaba. ¿Me quieres envenenar, mujer? ¿Crees que no sé lo que tú y tu hija están tramando? Una vez, en medio de esos arranques, le lanzó café hirviendo a la cara. La quemadura le dejó una marca rojiza que nunca desapareció del todo. Aún así, ella seguía protegiéndolo, repitiendo a todos que no era su culpa, que era el dolor lo que lo había trastornado. Una noche, mientras le untaba pomada en la espalda para aliviar las marcas moradas del cinturón, me atreví a susurrarle: «Mamá, ¿por qué no nos vamos? Podríamos ir a casa de la tía Virginia en Charleston. Siempre nos invita».
Ella negó con la cabeza, con la mirada clavada en el suelo. ¿Y dejar a tu padre así? ¿Qué diría la gente? No, hija. Un hombre es un hombre. Dios lo quiso así, tenemos que soportarlo. Hizo una pausa, agotada, y añadió con voz apagada. Además, ¿a dónde iría yo con una hija como tú? Una hija que ya no es digna de casarse. Aquellas palabras dolieron más que cualquier golpe. Ella sabía lo que pasaba cuando él entraba a mi cuarto de noche. Lo sabía, y no hizo nada. Peor aún, pensaba que la vergüenza era mía y no suya. En esa época, una muchacha que ya no era virgen, sin importar la razón, era considerada arruinada, usada, sin futuro. Nadie querría casarse con ella. Me tragué los sollozos y el rencor que comenzaba a crecer dentro de mí. Un odio que no solo se dirigía hacia mi padre, sino también hacia mi madre, hacia la vida misma, hacia Dios y hacia todos los que permitían que aquello siguiera ocurriendo. Con los negocios en declive, papá pasaba más tiempo en casa, lo que agravaba aún más las cosas. Ya no solo temía la oscuridad de las noches, sino también la luz del día. En cualquier momento, cuando mamá salía a buscar agua, recoger verduras del huerto o colgar la ropa en el tendedero, él podía aparecer tambaleándose, con el hedor del whisky barato anunciando su llegada antes que sus pasos. Eres igualita a tu madre de joven, decía a veces con una mirada que me helaba la sangre. Pero tienes algo de Jeremy en ti, lo sabía. A finales de 1958 descubrí que estaba embarazada. Durante casi 2 meses traté de ocultarlo como pude. Usaba ropa holgada, me ceñía el vientre con fajas y evitaba comer demasiado para no vomitar frente a los demás. Pero el cuerpo de una mujer no guarda secretos por mucho tiempo. La primera en notarlo fue mi madre. Un día entró sin avisar mientras yo me bañaba en la improvisada ducha del cuarto trasero y se quedó mirando fijamente el pequeño bulto en mi abdomen. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz áspera. Un par de meses, respondí en un hilo de voz. Se quedó callada un buen rato, inmóvil con la toalla en la mano y la mirada fija en mi vientre. Tu padre no puede enterarse, dijo al fin, más para sí misma que para mí. Si lo descubre, nos mata a las 3. Era la primera vez que escuchaba a mi madre reconocer con tanta claridad que él era un peligro real. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté temblando, cubriéndome instintivamente el estómago con las manos. Hay una mujer en Cole Hollow, la vieja señora Jensen. Ella se encarga de estos problemas. Sentí un frío helado recorrerme la sangre. Ya había escuchado historias sobre esa anciana. Decían que muchas mujeres volvían de su casa sangrando, algunas jamás podían tener hijos de nuevo, y otras simplemente no regresaban. No, mamá. No lo haré. Ese es mi hijo. Tu hijo nada, gritó perdiendo el control por primera vez. Ese niño es fruto del pecado. ¿Quieres traer al mundo a un monstruo nacido de lo que tú y tu padre hicieron? ¿Quieres que nazca deforme, con cola y cuernos? Las supersticiones eran fuertes en aquella época. Muchos creían que los hijos de uniones prohibidas nacían malditos. Yo no lo sé, mamá, le respondí con lágrimas en el rostro. Solo sé que no mataré a mi hijo antes de que tenga la oportunidad de vivir. La discusión terminó con un portazo de ella y yo quedándome bajo el agua fría, llorando a solas. En las semanas siguientes intentó de todo para acabar con ese embarazo. Me hacía saltar de taburetes, cargar cubos de agua, bañarme con infusiones calientes. Nada funcionó. Sorprendentemente, mi padre no notaba nada. Cada vez más perdido en su locura, hablaba con Jeremy como si estuviera sentado a la mesa, peleaba con enemigos invisibles y pasaba días encerrado con botellas y delirios. Fue en la víspera de Navidad de 1958 cuando todo se vino abajo. Mi padre había ido al pueblo y regresó más ebrio que de costumbre, con un paquete bajo el brazo. Llamó a todos al salón, incluso a los 2 empleados que aún quedaban en la granja, el viejo Joe, encargado del ganado, y Nelly, que ayudaba en la cocina. Hoy es un día especial, anunció con voz pastosa. Mi hijo Jeremy va a recibir un regalo. Abrió el paquete y sacó un par de botas de cuero finas, del tipo que solo los terratenientes podían costear. Eran demasiado grandes para mí, y, sobre todo, inútiles para un muerto. ¿Dónde está mi hijo?, gritaba mirando a su alrededor como si esperara que Jeremy apareciera en la sala. Sé que está aquí. Lo siento. El viejo Joe intentó tranquilizarlo recordándole que Jeremy había muerto, que debía descansar. Mi padre, fuera de sí, tomó la lámpara de queroseno que iluminaba el cuarto y la lanzó contra la pared.
El fuego prendió de inmediato en el papel tapiz reseco. En cuestión de minutos, las llamas devoraban la sala. Todos corrieron hacia la salida, excepto él, que seguía gritando el nombre de Jeremy, jurando que iba a salvarlo del fuego. Fue Nelly quien tuvo el valor de entrar de nuevo y sacarlo a rastras antes de que el techo se desplomara. Salió con la ropa chamuscada y el pelo quemado, pero vivo. Nosotros no pudimos hacer nada más que mirar cómo la casa se convertía en cenizas. El pozo quedaba demasiado lejos, y aunque hubiéramos tenido agua suficiente, ya era tarde. Aquella noche perdimos todo: muebles, ropa, recuerdos, y hasta el dinero guardado en una lata bajo la cama de mis padres. Dormimos hacinados en el granero, sobre montones de heno, cubiertos apenas con trapos. Fue la Navidad más amarga de mi vida. Al amanecer, observando las ruinas aún humeantes, mamá tomó una decisión que debió haber tomado mucho antes. Se acabó, George, dijo con una firmeza que nunca le había escuchado. Necesitamos ayuda. Tú necesitas ayuda. Papá estaba sentado en un tronco, con la mirada perdida, incapaz de reaccionar. Nos iremos a Charleston, a casa de mi hermana. Allí hay médicos, un hospital. Te pondrás mejor y empezaremos de nuevo. Él solo asintió, como un niño agotado. 2 días después subimos a un autobús rumbo a Charleston, dejando atrás las ruinas de nuestra casa y la tumba de Jeremy, el único lugar al que papá insistió en ir antes de partir. Lo que no sabíamos era que estábamos cambiando un infierno por otro. Charleston no fue el refugio que mamá me había prometido. La casa de la tía Virginia era pequeña, de 2 pisos, situada en una calle trasera cerca del mercado. Por las ventanas entraban los olores del cuero curtido y de la carne seca mezclados con el polvo y el bullicio de los vendedores ambulantes. Éramos 4 personas apretadas en 2 habitaciones, la tía en una y nosotros 3 en la otra. Ni siquiera había un rincón donde pudiera llorar en soledad. Virginia era muy distinta a mamá. Viuda desde hacía años. Regentaba sola una tienda de baratijas y no tenía reparo en decir lo que pensaba. Fue la primera en señalar lo evidente: mi vientre ya no podía ocultarse. «Sara, esta niña está esperando un hijo, ¿o es que me estoy quedando ciega?», preguntó una tarde mientras lavaba los platos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Mamá bajó la cabeza, arrugando el delantal entre sus manos. «Sí, hermana, la desgracia ya está hecha». «¿Y quién es el padre?», interrogó Virginia con los ojos entrecerrados. Otro silencio aún más insoportable. «Uno de los trabajadores de la finca, creo», mintió mamá con voz apagada. La tía me miró con esa expresión que parecía atravesar a las personas. No dijo nada, pero supe que no creía la mentira. Una semana después, sin avisar a nadie, mamá llegó con un hombre vestido de traje oscuro y portafolios de cuero. No era un curandero, sino un médico de verdad. «El doctor Wilson examinará a George», anunció. Papá, cada vez más ausente, pasó el reconocimiento apenas murmurando respuestas. Después llegó mi turno. Mamá quiso quedarse en la habitación, pero la tía Virginia la frenó. «Déjalo trabajar, Sara. Anda a preparar café». Me quedé sola con aquel desconocido y temblaba de nervios. Pero el doctor fue paciente y amable, explicándome cada paso del examen. Cuando terminó, lo vi con los ojos nublados por una tristeza que reconocí como la mía. «¿Sabes quién es el padre?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, consumida por la vergüenza. «¿De cuántos meses estás?». «4», susurré. «¿Y piensas seguir adelante con el embarazo?». Nadie me había preguntado eso antes. Por primera vez alguien me daba a elegir. Respondí con un hilo de voz, pero firme: «Sí, lo tendré». El doctor asintió, escribió algo en un papel y me lo entregó. «Son vitaminas. Estás débil, necesitas alimentarte mejor por ti y por el bebé». Al salir, mamá y la tía nos esperaban en la sala con semblante tenso. El doctor fue directo. «Su marido, señora Malaque, padece un trastorno nervioso severo. Requiere hospitalización inmediata en un sanatorio». Mamá abrió los ojos aterrada. «¿Un sanatorio?». «Un hospital psiquiátrico», aclaró él con calma. «Está teniendo delirios y alucinaciones que solo empeorarán si no recibe tratamiento». Luego me miró a mí y añadió: «Y su hija necesita control prenatal. Está anémica y desnutrida». La sala quedó en silencio hasta que la tía Virginia, con las manos en la cintura, dijo: «Sara, dime que esto no es lo que pienso». Mamá se derrumbó en una silla, derrotada.
¿Qué querías que hiciera, Virginia? Es mi marido, su padre. No pudo seguir. La tía, con el rostro desencajado, se volvió hacia el médico. Doctor, ¿es esto un delito? Él respondió con gravedad. Si es lo que parece, sí. Y lo denunciaré. En una mañana lluviosa de febrero de 1959, 2 hombres llegaron para llevarse a mi padre. Él no opuso resistencia. Estaba tan hundido en su locura que apenas parecía consciente de lo que ocurría. Subió a la ambulancia mirando al cielo gris, murmurando el nombre de Jeremy como si lo buscara entre las nubes. Cuando el vehículo dobló la esquina, sentí como si me quitaran un peso insoportable de encima. Por fin podía respirar después de meses de asfixia. Volteé hacia mamá esperando ver el mismo alivio reflejado en sus ojos. Pero lo que encontré fue algo distinto: culpa, vergüenza y lo que más me dolió, una ira dirigida contra mí. «Estás satisfecha, ¿verdad?», susurró cuando la tía Virginia entró en la sala. «Ahora todos lo sabrán. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre?». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía culparme después de todo lo que él me había hecho? Con el tiempo comprendí. Mamá era hija de una época en la que las mujeres eran criadas para callar, soportar y obedecer. Los hombres son así. Las mujeres deben aguantar. Tú hiciste algo para provocarlo. Frases como esas habían sido el telón de fondo de toda mi infancia. Mamá, le dije en voz baja, usando por primera vez la palabra correcta para lo que había pasado, me violó. Y tú lo sabías. Su respuesta fue una bofetada seca en la cara. La única vez que me pegó en toda mi vida. No vuelvas a decir eso. Tu padre está enfermo. No sabe lo que hace. La tía Virginia apareció en la puerta, alertada por los gritos. Si vuelves a ponerle una mano encima, Sara, la que se va de esta casa eres tú, no ella. A partir de entonces, la convivencia se volvió una guerra fría. Mamá apenas me dirigía la palabra, como si yo hubiera traicionado a la familia por permitir que papá fuese internado. Lloraba en silencio en un rincón y lo visitaba en el sanatorio siempre que podía, repitiendo a su regreso que pronto mejoraría y volvería a casa. Mientras tanto, mi vientre seguía creciendo. La tía Virginia me llevaba a las consultas con el doctor Wilson, me compraba ropa de embarazada y hasta empezó a preparar una cuna para el bebé. Para explicar mi situación, inventó una historia. Yo era viuda. Mi marido había muerto en un accidente en la granja poco después de la boda. En esos días, era más aceptable ser viuda que madre soltera. Fue durante una de esas visitas médicas, ya en el 6º mes, cuando el doctor Wilson me dio una noticia inesperada. Señorita Dorothy, está esperando gemelos. Casi me desmayé en la silla. ¿Gemelos? ¿Estás seguro, doctor? Completamente. Se oyen 2 corazones distintos. Salí de la consulta aturdida, con las manos sobre el vientre que ahora entendía por qué estaba tan grande. La tía Virginia, al verme la cara, me preguntó enseguida qué ocurría. Son 2, tía, 2 bebés. Ella abrió mucho los ojos, se santiguó y, para mi sorpresa, sonrió. Dios sabe lo que hace, niña. Será duro, pero podrás con ello. A finales de julio de 1959, mientras en Charleston se preparaban para el Día de la Independencia, sentí las primeras contracciones. Eran las 2 de la madrugada cuando un dolor desgarrador me partió en 2. Mamá no estaba. Había viajado al sanatorio para quedarse unos días con papá, que atravesaba otra crisis. La tía Virginia, siempre previsora, ya había arreglado todo con una partera que vivía a 2 calles. En menos de 20 minutos, la señora O'Leary estaba a mi lado, con sus manos callosas pero firmes, guiándome entre los espasmos cada vez más intensos. Va a ser un parto difícil, niña, me advirtió. Son 2, y vienen de lado. Vas a necesitar toda tu fuerza. La fuerza era lo único que había aprendido a cultivar en aquellos meses. Las 16 horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Pero al final escuché el llanto del primero y, poco después, el del segundo. 2 varones, anunció la comadrona, colocando en mis brazos a los pequeños envueltos en toallas limpias. Eran frágiles y a la vez poderosos, con rostros arrugados y rojos, perfectos a sus ojos y a los míos. Lloré de alivio, de miedo y de una alegría que no sabía que aún era capaz de sentir. ¿Cómo los llamarás?, preguntó la tía Virginia con lágrimas también en las mejillas. No había pensado en nombres de niño, estaba convencida de que serían niñas. Los miré,
tan parecidos y al mismo tiempo distintos, y respondí sin dudar demasiado: Emanuel y Samuel. Nombres bíblicos que parecían darle sentido a todo mi sufrimiento. Entendí que mi propósito era traerlos al mundo, cuidarlos y protegerlos. Esa misma noche, mientras los acunaba, tomé una decisión firme. Mis hijos nunca sabrían la verdad sobre su origen. Jamás cargarían con ese peso. Les inventaría un padre, un hombre bueno, trabajador, que habría muerto antes de conocerlos. Una mentira piadosa para que crecieran libres de la vergüenza que yo llevaba encima. Mamá regresó 3 semanas después. Entró en la casa sin decir palabra, observó a los bebés dormidos en la cuna improvisada y se quedó más encorvada que nunca, como si el mundo la hubiera vencido. ¿Cómo está papá?, pregunté más por compromiso que por interés. Peor, respondió seca. Los médicos dicen que no hay esperanza, que vivirá internado hasta el final. Sentí un alivio inmenso, aunque me avergonzaba reconocerlo. Por primera vez pensé que quizá mis hijos estarían a salvo de él para siempre. Cuando la tía Virginia le ofreció un café, mamá añadió con la mirada baja: dicen que es una enfermedad del cerebro, que irá empeorando hasta que ya no reconozca a nadie. No recordaba el nombre, solo que empezaba con una P. Años más tarde, trabajando en un hospital, descubrí que probablemente se trataba de parálisis general, una consecuencia de la sífilis avanzada que papá había contraído en sus andanzas por burdeles. Esa infección, sin tratamiento, le carcomió la mente y terminó de sumergirlo en la locura. En los primeros meses de 1960, mientras mis hijos crecían fuertes a pesar de haber nacido antes de tiempo, comprendí que no podía seguir dependiendo de la caridad de la tía Virginia. Necesitaba un trabajo, ingresos propios y un techo que pudiera llamar mío. Fue entonces cuando se abrió una oportunidad en el hospital de la ciudad. Buscaban jóvenes para labores de auxiliar de enfermería, lavar pacientes, cambiar sábanas, dar de comer a los débiles. El sueldo era bajo y el trabajo duro, pero ofrecían una pequeña habitación en la parte trasera del hospital para las empleadas que venían de lejos. La tía Virginia me animó enseguida. Será lo mejor para ti, niña. Aprende un oficio, hazte independiente. Yo cuidaré de los niños mientras trabajas. Mamá, en cambio, se escandalizó. ¿Un hospital lleno de enfermos y moribundos? Ese no es lugar para una muchacha decente. ¿Y qué propones entonces, madre? ¿Seguir viviendo de mi tía? ¿O casarme rápido para que alguien mantenga no solo a mí, sino también a 2 hijos que ni siquiera son suyos? Ella no respondió, pero entendí lo que pensaba. En su mente, la única salida digna era un matrimonio. Pero ¿qué hombre aceptaría a una mujer con 2 hijos pequeños y sin marido? Las posibilidades eran casi nulas. Así que me lancé al trabajo. Comencé en el hospital 2 semanas después. Los primeros días fueron un golpe: el olor constante a desinfectante, los lamentos nocturnos de los pacientes, el cansancio físico. Pero pronto descubrí que tenía una habilidad para ello. Manos suaves para curar heridas, voz firme para calmar a los inquietos, valor para enfrentar lo que otras empleadas no soportaban. En 6 meses ya me habían ascendido a auxiliar de enfermería. La señora Olivia, una enfermera jefa de unos 50 años que había dedicado su vida a esa profesión, me tomó bajo su tutela. Me enseñó a poner inyecciones, medir la tensión, reconocer síntomas y hasta lidiar con pacientes violentos. Tienes un don, niña. Podrías ser una enfermera de verdad, con título, me decía. En Richmond había una escuela de enfermería, pero para mí era un sueño lejano. ¿Cómo estudiar con 2 hijos pequeños y sin dinero? Mientras tanto, Emanuel y Samuel cumplían 1 año, balbuceaban palabras y daban sus primeros pasos inseguros, llenando la casa de vida. La tía Virginia los llamaba sus nietecitos y hasta les cosía muñecos de trapo. Incluso mamá, que al principio apenas los miraba, empezó a encariñarse con ellos. Fue por esos años cuando conocí a Robert, un joven farmacéutico que había abierto una botica cerca del hospital. A menudo venía a entregar medicinas a la sala y poco a poco comenzamos a conversar. Era un hombre educado, amable y de familia respetada. Al cabo de unos meses empezamos a salir, siempre acompañados, como dictaban las costumbres de entonces. Él conocía mi situación, una supuesta viuda con 2 hijos pequeños. Y, sorprendentemente, no parecía importarle. Admiro tu valentía, me dijo una tarde mientras paseábamos por el parque después de la misa. Criar sola a 2 niños, trabajar en un hospital, soportar los prejuicios.
Eso no lo hace cualquiera. Por primera vez me permití soñar con un futuro distinto. Pensé que quizá podríamos formar una familia, él, yo, Emmanuel y Samuel. Una familia basada en el respeto y no en el miedo. Pero el destino volvió a golpear. En una fría mañana de mayo de 1961, me llamaron con urgencia a una de las salas. Había ingresado una nueva paciente en estado crítico. Cuando entré y vi quién era, se me heló la sangre. Era mi madre, pálida como la cera, con los labios azulados y apenas respirando. Un problema cardíaco, explicó la enfermera. La trajo su hermana. Se desplomó de repente en la cocina. Corrí a su lado y tomé su mano helada. Mamá, soy yo, Dorothy. ¿Me escuchas? Abrió lentamente los ojos, esforzándose por enfocarme. Dorothy, perdóname. ¿Perdonarte de qué? No hables ahora, descansa. Ella me apretó la mano con una fuerza inesperada en alguien tan débil. Tu padre, él no es. La frase quedó suspendida en el aire. Sus ojos se voltearon, el cuerpo comenzó a convulsionar y luego se quedó inmóvil. Los médicos intentaron reanimarla, pero fue inútil. Un infarto fulminante, dictaminó el doctor. No hubo nada que hacer. Me quedé sosteniendo su mano aún tibia, preguntándome qué era lo que intentaba decirme en sus últimos segundos de vida. Tu padre, él no es. Esas palabras incompletas me persiguieron durante meses, hasta que finalmente supe la verdad. El funeral de mi madre fue tan sencillo como el de Jeremy. Esa vez, una llovizna fina cayó del cielo, como si la misma tierra llorara con nosotros. La tía Virginia se aferró a mi brazo durante toda la ceremonia, sollozando desconsolada. Emmanuel y Samuel, todavía demasiado pequeños para entender, se quedaron en casa con una vecina. Con la muerte de mamá sentí que el último hilo que me ataba al pasado se había roto. Ahora solo quedábamos mis hijos y yo, y el incierto futuro que pudiéramos construir. Pero todavía había un asunto pendiente. Mi padre seguía vivo, encerrado en un sanatorio, una sombra que aún pesaba sobre mí. Una semana después del entierro, la tía Virginia me llamó a la mesa de la cocina. Dorothy, tu madre me pidió que, si algún día ella faltaba, te contara algo. Sus manos temblaban sobre la taza de café. Es la continuación de aquella frase que la muerte le impidió terminar. Me miró fijamente antes de soltarlo. George no es tu verdadero padre. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No, no puede ser. Tiene que haber un error. Escúchame, niña, insistió la tía con voz temblorosa. Tu madre tenía 16 años cuando conoció a un joven estudiante de derecho que pasaba las vacaciones en la zona. Se enamoraron, y cuando descubrió que estaba embarazada, él ya había regresado a Richmond. Los padres de mamá, furiosos, arreglaron un matrimonio apresurado con George, capataz de la finca vecina, interesado en las tierras que heredarían. Él aceptó casarse con ella, con la condición de que nadie supiera la verdad y que tú fueras registrada como su hija. Tu madre le escribió al joven, pero nunca contestó. Más tarde supimos que se casó con una muchacha de buena familia. Llegó a ser juez y se mudó a Washington. Me quedé en silencio, con la mente hecha un torbellino. De pronto, todo cobró un sentido aterrador. La mirada fría de George cuando nací niña y no varón. Su obsesión enfermiza con Jeremy, su único hijo biológico. La facilidad con la que cruzó límites prohibidos conmigo, porque en el fondo nunca me consideró suya. Y mamá, su silencio, su culpa, su incapacidad de defenderme. Ya no era solo miedo a un esposo violento, sino también temor a que un secreto guardado durante décadas saliera a la luz. Esa noche, en mi cuarto del hospital, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Por la niña que fui, por la madre que perdí, por el padre que nunca conocí y por mis hijos, que cargaban en la sangre la marca de un hombre que ni siquiera era mi verdadero padre. Cuando amaneció, una idea se había formado en mi mente. Una idea tan clara, tan justa, que casi sonreí al pensarla. La venganza que había soñado durante años por fin estaba a mi alcance. Robert se acercó más a mí en esa etapa. Era distinto a cualquier hombre que hubiera conocido, paciente, atento y cariñoso con mis hijos. Cuando reuní el valor para contarle toda la verdad, no la versión de viuda que repetíamos a los vecinos, sino mi historia completa, temí ver rechazo en sus ojos. Pero lo que encontré fue compasión y una rabia justa, dirigida no hacia mí, sino hacia George. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo, dijo apretándome las manos. Ya está pagando, respondí.
encerrado, perdiendo poco a poco la cordura. Pero no es suficiente. Quiero que sepa que fracasó, que no dejó nada bueno en este mundo. Robert entendió enseguida lo que quería decir. Como farmacéutico conocía médicos, abogados, personas que podían ayudarnos a llevar adelante ese plan. Así comenzamos nuestro camino para destruir legalmente al hombre que había destrozado mi infancia. El primer paso fue acudir a un abogado en Richmond, el señor Jennings, amigo de la infancia de Robert. Le conté todo, mi verdadero origen, los abusos sufridos, los gemelos nacidos de esa violencia, mi deseo de romper cualquier vínculo legal con George. ¿Qué es exactamente lo que quiere, señora?, preguntó después de escucharme en silencio. Quiero cambiar mi nombre y el de mis hijos. No quiero nada suyo, ni tierras, ni dinero, ni siquiera su apellido. Quiero que sea como si nunca hubiéramos existido para él. El abogado explicó que no sería sencillo. Habría que demostrar que George no era mi padre biológico, lo cual, sin una prueba de paternidad, era casi imposible en esa época. Y tendríamos que probar los abusos, lo que significaba exponer mi historia en un tribunal, con todo el juicio público que eso conllevaba. ¿Estás segura de querer pasar por esto, Dorothy? Será doloroso, y sus hijos algún día harán preguntas. Estoy segura, respondí sin dudar. Prefiero que conozcan la verdad cuando estén listos, antes que cargar con el apellido de un monstruo. Mientras preparábamos el proceso, seguí trabajando en el hospital. Fue allí donde conocí al doctor Thomas, un joven médico recién llegado que se dedicaba a pacientes psiquiátricos. Una tarde, hablando sobre su investigación, le confesé que mi padre estaba internado en un sanatorio de Charleston. Le di el nombre, George Malake. El doctor Thomas mostró empatía y propuso hacer una evaluación médica actualizada. Si está incapacitado permanentemente, eso puede ayudarlos legalmente, me dijo. Acepté de inmediato. Una semana después volvió con el informe. George sufría demencia paralítica avanzada, consecuencia de una sífilis sin tratar. Su mente estaba devastada, vivía entre delirios, llamando constantemente a Jeremy como si aún estuviera vivo. Lo más duro fue enterarme de que, al escuchar mi nombre, preguntaba quién era yo. Cuando le explicaron, respondió con violencia: solo tengo un hijo, Jeremy. Ese informe, tan doloroso como revelador, se convirtió en la clave de nuestra estrategia. El informe del doctor Thomas fue decisivo. Con ese documento en mano, demostramos que George estaba incapacitado de manera permanente y que nunca recuperaría la razón. Eso nos permitió solicitar el cambio de apellido sin necesidad de su consentimiento. En septiembre de 1962, un juez aprobó la petición. Ese día, Emmanuel, Samuel y yo dejamos de ser Malaki y pasamos a ser Wilson. Elegí ese apellido en honor a Robert, el único que me había dado apoyo incondicional en los momentos más oscuros. Al escuchar Dorothy Wilson, sentí que mi vida se abría a un nuevo comienzo. Mis hijos, Emmanuel y Samuel Wilson, llevarían un nombre limpio, sin la sombra de un hombre al que nunca reconoceríamos como nuestro. Aún así, quedaba pendiente el asunto de la herencia. Las tierras donde crecí, donde descansaba Jeremy, seguían a nombre de George. Robert me convenció de que no debía dejar que cayeran en manos de parientes lejanos que las venderían al mejor postor. Así que, con ayuda del abogado Jennings, iniciamos el proceso de división. La parte donde estaba la casa familiar y la tumba de Jeremy se vendió para cubrir las enormes deudas médicas y hospitalarias de George. El resto quedó reservado para asegurar el futuro de mis hijos. En noviembre de 1962 recibimos la noticia: George había muerto en el sanatorio, víctima de una neumonía que su cuerpo debilitado no pudo resistir. Murió solo, sin nadie de su sangre cerca, llamando a Jeremy en sus últimos suspiros. No asistí al funeral. Solo envié un ramo de flores sin nombre ni tarjeta. Era lo máximo que podía ofrecer. Unos meses después, Robert me pidió que me casara con él. Sabía lo que implicaba. Yo, con 2 hijos pequeños y un pasado manchado por la desgracia; él, de familia acomodada y con un futuro prometedor. Quiero una vida contigo, Dorothy, contigo y con tus hijos. No me importa lo que piensen los demás. Acepté. Nos casamos un domingo de abril de 1963 en una ceremonia sencilla en la iglesia principal de Charleston. La tía Virginia estuvo a mi lado como único familiar, y mis gemelos, de casi 4 años, llevaron los anillos con la solemnidad divertida que solo tienen los niños. 2 semanas después nos mudamos a Louisville,
donde Robert había conseguido una oferta para dirigir una farmacia más grande. Era la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera nuestra historia. Nunca regresé a Virginia Occidental. Por cartas de la tía Virginia supe que la vieja casa terminó por derrumbarse, que las tierras fueron vendidas y que hasta la tumba de Jeremy desapareció bajo un campo de maíz. Los años en Louisville nos dieron la paz que tanto había anhelado. Robert fue un padre ejemplar para Emmanuel y Samuel, quienes crecieron llamándolo papá sin nunca cuestionar nada. Cuando cumplieron 12 años, consideré que había llegado el momento de contarles parte de la verdad. No todo, por supuesto, pero sí lo suficiente para que entendieran. Les expliqué que su padre biológico había sido un hombre enfermo, incapaz de cuidarlos, y que Robert los había elegido como hijos, lo cual era aún más valioso que un lazo de sangre. Ellos lo aceptaron con una naturalidad que me conmovió. Entonces tenemos dos padres, dijo Emmanuel. Uno que nos hizo y otro que nos crió. Asentí con lágrimas en los ojos. Yo prefiero al que nos crió, concluyó Samuel antes de volver a jugar, como si no hubiéramos tenido una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En 1975 la tía Virginia murió a los 84 años. Con ella se cerró definitivamente el último vínculo con mi pasado en Virginia Occidental. Ese mismo año decidí cumplir un viejo sueño, estudiar enfermería de manera formal. Robert me apoyó incondicionalmente, ocupándose de los muchachos, ya adolescentes, para que yo pudiera estudiar por las noches. En 1978, a los 37 años, recibí mi título de enfermera. Fue uno de los días más felices de mi vida. El tiempo siguió su curso. Emmanuel se convirtió en ingeniero, Samuel siguió los pasos de Robert y se hizo farmacéutico. Ambos se casaron y me dieron nietos que iluminaron mi vejez. Robert y yo construimos un matrimonio sereno, basado en el respeto y la compañía mutua, tan distinto al infierno que conocí en mi infancia. En 1993, la vida me arrancó a Robert. Un cáncer agresivo se lo llevó en pocos meses. El dolor fue inmenso, pero diferente al que había sentido en el pasado. Era un dolor limpio, sin culpas ni secretos. Lloré porque lo amaba, no porque me hubiera destruido. Hoy, con 84 años, miro atrás y comprendo que mi venganza fue más completa de lo que nunca imaginé. No necesité levantar la mano contra George. La vida misma se encargó de castigarlo con enfermedad, soledad y olvido. Él deseaba perpetuar su nombre a través de un hijo, pero su apellido murió con él. Mis nietos, hijos de la hija que él despreció, llevan otro nombre y otro legado. Crecieron sin conocer jamás la maldad que corría por sus venas. Esa fue la verdadera justicia, no la sangrienta venganza que soñé de joven, sino el borrado completo de un hombre que tanto valor daba a su sangre y a su apellido. Me llamo Dorothy Wilson y esta es mi historia. Si algo en ella ha tocado tu corazón, dale un me gusta para que otros también la escuchen. Déjame un comentario diciendo desde dónde me lees, porque cada mensaje me recuerda que no estoy sola cargando este peso. Y suscríbete al canal para conocer más historias de mujeres que, como yo, encontraron fuerza en medio de la oscuridad.